de significación del cuerpo es la relación cuerpo-institución médica, la especialización exacerbada que tiene el cuerpo de los órganos, ¿no? Si ustedes se fijan, hay un especialista para la retina, un especialista para el iris, un especialista para el nervio óptico, un especialista para la mirada, un especialista para todo, en detrimento o en abstracción de la integridad del cuerpo, ¿no? Entonces me parece que eso está pasando también en un plano de la metáfora social. Se están generando demasiados especialistas en la familia, en los vínculos de la pareja, en la educación de los niños, en la escuela de los padres, pero en abstracción del conjunto social, de la complejidad, de la producción de ciertos fenómenos que tocan estas especialidades que además se han como particularizado, como que se han vuelto una propiedad privada y que después hacen muy difícil el problema de la interdisciplina y de la multidisciplina, ¿no? Creo que hay un gran fracaso de la multidisciplina porque no se han podido romper los territorios disciplinarios, ¿verdad?, que están de alguna manera gobernados por ciertos especialistas que, a pesar de que hacen sumatorias con equipos de trabajo, nunca sueltan su discurso personal, ¿no?, su discurso disciplinario. Y creo que ahí una de las principales víctimas es el cuerpo, ¿no? Que esa es la otra lógica que también he venido trabajando, el problema de la víctima, de la victimización, el problema de la relación víctima-verdugo, el problema de la relación agresor-agredido. Creo que una de las formas más interesantes que yo he encontrado de trabajar esta relación es meterme nuevamente a lo que planteaba Sacer Masoch o lo que planteaba el Marqués de Sade a través de un texto que me parece maravilloso, que es el que escribe Deleuze, que se llama Presentación de Sacer Masoch, que es un texto que está en Gediza y que recupera un poco esta mala lectura que Freud hizo del masoquismo, ¿verdad?, dándole su estatuto de perversión específico o particular para no caer en las especificidades, ¿no? Y retomando a Masoch como una fuente de información muy importante para tratar de entender en esta sociedad de qué se trata, ¿no?, cómo se percibe precisamente esta forma de agresión, esta forma de violencia. Junto con otro texto que a mí me ha gustado mucho, que se llama Sade y Lutremont. Es un texto de, ¿cómo se llama este señor? Está en el breviario de Fondo de Cultura, ahorita me acuerdo. Pero estos dos textos son muy importantes porque de alguna manera recuperan las tendencias sádicas y las tendencias masoquistas desde una perspectiva de la colectividad, desde una perspectiva de la sociedad, desde una forma de pensar las instituciones desfondadas éticamente, desde una manera de pensar las instituciones en esta pérdida del soporte subjetivo que las instituciones tienen a la psicosis de la colectividad, ¿no? Dentro del proceso del análisis institucional, las instituciones sirven de soporte a las ansiedades psicóticas de los individuos. Y si las instituciones están rotas, y si las instituciones están quebrantadas, y si las instituciones están pasando por un fuerte proceso de corrupción, ¿verdad?, ¿quién soporta las ansiedades de los individuos? Me parece que esa es una parte importante para poder pensar la percepción de la violencia en ciertas personalidades sociopáticas que ya no se adecúan o ya no se adecuan, ¿verdad?, a los tratados psiquiátricos de antaño, y ahora habrá que recuperar la dimensión de la psicopatía o de la sociopatía desde otra perspectiva. Digamos, para un tipo como Andrés Caletri, ahora sí, como el Mochaorejas, ¿no?, como Daniel Arismendi, la etiqueta de sociopatía tradicional que aporta la psiquiatría no alcanza, ¿no? Hay que volverlo a pensar todo en términos de qué pasó con estas personalidades o con estos nuevos personajes de la delincuencia organizada que cortan cabezas, que tienen que pasar en un fulano para poder cortar una cabeza. Y luego lo que nos preguntamos, ¿cómo le hace para cortar la cabeza? ¿No? Con un machete, perdón por ser tan crudo, ¿no? Pero estamos hablando de la percepción un poco de esa violencia y el tipo de personalidad, el tipo de fenómeno que dispara en las colectividades y en los grupos sociales. Entonces, por ahí estoy
más o menos trabajando algunas cosas junto con otras personas. Me quedé con el libro de Sade y Lutremont. Es el que Maurice Blanchot, que también hace el texto de Kafka, ¿no? El libro de Maurice Blanchot, de Sade y Lutremont, me parece que es central para pensar las cosas que estoy planteando, ¿no? El otro problema que también está inmerso en una lógica complementaria, compleja, detrás de esto ustedes pueden ver, ojalá se pueda ver, un método de trabajo sobre la complejidad, un método de trabajo que de alguna manera plantea lo complementario y lo no complementario, un método de trabajo que acude a la etnopsiquiatría, ¿no? El trabajo que ha realizado de una manera interesante Georges Devereux y uno de sus mejores discípulos, Jean-François Laplatin, ¿no? Laplatin tiene un texto que también habla, es un poco este soporte, que se llama Las tres voces de la imaginación colectiva, mesianismo, utopía y posesión, en donde están todas estas dimensiones de cómo la subjetividad tiene también todas estas maneras de poder pensar la violencia, los actos que desfundan o que desfondan el problema institucional y que de alguna manera nos permite pensar en nuevas formas de imaginarnos a estos sujetos violentos y a estos sujetos tocados por la violencia, ¿no? Obviamente que parte del trabajo, ¿no?, lo vengo arrastrando desde algunas cuestiones que plantea este teórico fuertemente golpeado, muy mal entendido y arrastrado por algunos teóricos, que se llama Wilhelm Reich. Sí, a mí Reich me parece una pieza clave para entender esta mancuerna que hace el psicoanálisis con el marxismo. Y sé que hablar del marxismo en el cuarto piso de la Torre 2 de Humanidades puede ser una fuerte provocación, ¿no? Pero sí me interesa hablar de esta forma en que Reich se refiere a la sexualidad de su época, a estas maneras en que ha sido degradado ya el cuerpo y que Reich empieza a darle toda una resignificación, hablando de una palabra que me parece maravillosa y terrible: la miseria sexual de los jóvenes, decía Reich, ¿no? Esa miseria sexual me parece que conjunta de una manera verdaderamente fuerte el marxismo y el psicoanálisis desde el punto de vista del uso sexual de los placeres y del goce que el cuerpo de alguna manera le da o no le da a lo que Reich le llamaba el orgasmo, la teoría del orgón, ¿no? Lo que después en algún momento fue la teoría de Sexpol, de sexo y política, ¿no? A partir de estas preguntas, de estas notas, ¿no?, algo que también hemos podido como reflexionar es, por ejemplo, estas primeras planas de los periódicos de todos los días, periódicos que antes exclusivamente estaban dedicados a la nota roja o que eran exclusivamente amarillistas, y que ahora no hay periódico, me parece, en el país que no tenga una fuerte dosis o un fuerte contenido de nota roja. Me parece que casi ahora todo es nota roja. Y lo más impresionante es, por ejemplo, periódicos como el Metro, ¿verdad?, que circula por toda la ciudad, que circula con todos los peceros, o la prensa, ¿no? En la prensa vimos cómo estaba la fotografía de Patricia, ¿no?, lo que tú decías hace rato, ¿no? Y lo que más siempre me ha causado impresión es que en la primera plana de los periódicos de este corte